Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros, o sea con testigos, se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, por ejemplo, si hay un problema y se pusieron de acuerdo, el hermano hizo un mal y vinieron dos o tres testigos y fueron y hablaron con el hermano y dijeron, mira hermano, eso que tú estás haciendo no está bien, delante de Dios no le agrada. Entonces el hermano dice, es verdad, perdónenme hermano, me voy a corregir, y se corrige el hermano, ¿verdad? O la hermana se corrige, dice, yo estoy de acuerdo con ustedes, así se hacen las cosas, se pusieron todos de acuerdo y ahora yo estoy de acuerdo con ustedes. ¿Se da cuenta? De cierto usted los va a oír ahí, pero es que porque no leen la palabra de Dios, no la estudian. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiera, les será hecho por el Padre que está en el cielo. Ahora, ¿qué cosas? Los problemas de la iglesia, entre nosotros. Nos vamos a poner de acuerdo y arreglar las situaciones que haya. Recuerde que todo comenzó como un niño. Humilde, perdonarnos unos a otros, esa es la enseñanza. Ahora, vamos al versículo 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso se utiliza mucho, y por muchos años nosotros también lo utilizábamos. Es decir, hermanos, somos dos o tres, aquí está Dios. ¿Los ha oído? Hermanos, donde están dos o tres congregados, allí está Dios. Ahora, ¿esto quiere decir que cuando está uno no está Dios? Dios está en todas partes. Él llegó primero que nosotros. Pero aquí está hablando, repito, de un problema de la iglesia. Un problema de un pleito. Discutieron. Se acaloró el asunto. Hubo problemas. Fue necesario que hubiera testigos. No está hablando de oración. Tampoco está hablando de reunión de la iglesia. Está hablando, dice la Biblia, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos arreglando un problema. Cuando se manifestaba un problema y entonces el hermano iba solo a arreglar el asunto y Dios estaba ahí entre el asunto, no se miraba a Dios. Cuando agarraron los dos testigos o los tres testigos, ahí va Dios en el asunto. ¿Se da cuenta? Es importantísimo esto, hermanos, por favor, escúchenme. Porque esto se mueve por la iglesia de una manera increíble. En todas las iglesias, usted lo primero que va a ver, y porque son poquitos, dicen, aquí no están dos o tres, aquí está Dios, hermanos. Es muy popular eso. Dos o tres congregados en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. No, note el 21, para que mire que de verdad están aquí arreglando un problema entre los hermanos. Note a Pedro la pregunta que hizo Pedro, por favor. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, después de la enseñanza esta, le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 veces, le dice. Nomás 7 veces el límite. Voy a contarlos. Primero me la hace, segundo me la hace, porque yo creo que Pedro pensó, dijo, no, este ya me lleva varias. A lo mejor ya iba en las 6. En las 7 ya no le perdono. En la 7ª no le vuelvo a perdonar. Porque la ley así decía. Pero note lo que dice aquí, hermanos. Note. ¿Hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? Jesús le dijo, no te digo hasta 7. Como dice la ley. No. Sino hasta 70 veces 7. Todo el tiempo debes de pedirse perdón unos a otros. Todo el tiempo de nuestra vida, de nuestra existencia, debemos perdonar a nuestro hermano que peque contra nosotros. Todo el tiempo debemos ser como los niños que perdonamos a nuestros padres. Cuando un niño todo el tiempo te pegó, te maltrató y lo perdonas. Un niño perdona. Por eso cuando un niño no tiene un padre es un dolor muy grande para él, porque él necesita un padre para depender de él. Pero a veces Dios no permite que un niño tenga un padre. Y es Dios el que no lo permite, porque cuando sea grande él va a ser mejor padre. Y es necesario ver a esos padres. Es necesario verlos porque son ejemplo para nosotros. Porque hay algunos que son padres y abandonan a sus hijos.
Dios nos enseña muchas cosas en la vida. Porque muchos dicen, es injusto que yo no haya conocido a mi padre o a mi madre. O mi madre se fue muy joven y me dejó muy pequeño. Pero Dios sabe hacer lo que Él quiere con nosotros. Hay algunos que los deja tener padre toda la vida. Hay otros que disfrutan sus padres un poco de tiempo y los conocen y después se van. Pero Dios hace todas las cosas como Él quiere y nosotros nos debemos ajustar a lo que Él quiere. Al fin y al cabo, Él es el que hace todas las cosas. Amén, gloria a Dios. Por eso la Biblia dice que debemos ser como un niño. Cualquier decisión que tome el Padre de nosotros que está en el cielo, debemos de ajustarnos como niños a esa decisión, aunque no nos guste. Así debe ser. Había cosas como niños que no nos gustaban, mas sin embargo amamos a nuestros padres por haber hecho las decisiones que hicieron, aunque quizás no, para nosotros no fueron las correctas. Muchos de ustedes en su niñez a lo mejor nunca tuvieron cosas, por ejemplo, un aire acondicionado en tu niñez, nunca lo tuviste sabiendo habido, o tomar muchas cocas como nosotros niños. En tu casa quizás puro culé. No compraran coca, no, pero el otro vecino sí, el otro papá sí. Pero ¿qué importa? Ahora tú les das cokes todos los días. Te vas a un extremo, ¿cierto? ¿No es cierto? Pero así es. Cada quien tiene la enseñanza de los padres, mas sin embargo amamos a nuestros padres por cómo fueron, cómo nos enseñaron, cómo nos instruyeron y disfrutamos nuestra niñez. Algunos de nosotros, en la vida de nosotros, de pequeños no había luz, pero disfrutábamos la luz de otras familias. Y ahora que tenemos luz la disfrutamos. ¿Aló? No porque no había luz en aquel tiempo, sino simplemente es porque a lo mejor no llegaba la luz hasta donde tú te encontrabas. Bien, regresemos a la Biblia, por favor. Entonces, versículo Mateo 18:22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7 debes perdonar a tu hermano. Cualquier persona que te haya ofendido, tú tienes que perdonarlo. No importa lo que te haya dicho, no importa cómo haya sido, tienes que perdonarlo. Es una orden directa de Dios. Que si eres hijo de Dios, tienes que perdonar lo que te hicieron. No importa, tienes que perdonar. Bueno, entonces dice la Biblia, versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante. Fíjese lo que dice, fíjate la enseñanza, ahí va la enseñanza para cerrar la enseñanza. Por lo cual el reino de los cielos es semejante, y cualquiera que quiera ir al cielo es semejante a esta historia. Un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. Estaba bien drogados con el rey. Y dice, ya conmigo a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que pagase la deuda. Como no tenía con qué pagar, el rey vio que no tenía con qué pagar. Y sacó cuentas, y solo él pagaba vendiéndolo como esclavo a él y a todos sus hijos. Y todo lo que tenía lo tenía que vender. Y entonces aquel siervo pequeñito, que actuaba como un niño, le dijo, postrado, hincado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Hincado oraba, Señor, ayúdame, perdóname, yo estoy endeudado contigo. Esa debe ser nuestra oración con Dios. Señor, ayúdame en mis debilidades, yo estoy endeudado contigo, he hecho tantas cosas malas, perdóname. Siempre debemos ir a Dios y Dios siempre te va a perdonar. Escucha, el Señor de aquel siervo, movido en misericordia, ese es Dios, movido en misericordia, le soltó, dice la Biblia, y le perdonó la deuda. Así Dios nos perdona cada vez. Por eso dice la Biblia, tenemos que ir a Dios cada vez cuando algo nos hace daño. Señor, perdóname. Cada vez que alguien pegue contra ti, o tienes un espíritu de venganza, o tienes rencor, sentimiento, estás en deuda con Dios. Tienes que ir a Dios a decirle, perdóname, porque me cae mal esa persona, me hizo mal, qué sé yo. Entonces, Dios es un Dios de misericordia. Pero saliendo aquel siervo, ese mismo siervo que le perdonó Dios, sale por la calle ya perdonado.
No venden a sus hijos, ni venden su familia, ni venden su rancho, ni su casa, porque aquel rey lo perdonó. Ahora fíjense por favor. Halló a uno de sus consiervos, o quiere decir sus hermanos, que le debía 100 denarios. Y haciéndole de él, le ahogaba. Esa es la palabra ahogar, que dice, le apretaba el pescuezo. Casi lo mataba. Hace momentos estaba hincado frente al rey, pidiéndole perdón. Pero luego ahora sale de la iglesia y se encuentra a aquel que le había prestado y lo está ahogando, lo está ahorcando. La intención es matarlo. O sea, si no me pagas aquí, te corto el pescuezo. Si no me pagas, aquí te va a ir mal. Agarrándolo del pescuezo y ostrajándolo y tratando de quitarle el respiro, ahogándolo, dice la Biblia. Ahogándolo. Y entonces le dice, le rogaba que él, le decía, perdóname, yo te lo voy a pagar. Págame lo que me debes, le gritaba, págame, y ahorcándolo. Entonces, versículo 29, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. De alguna manera él se zafó de ser ahogado y cayó de rodillas ante un hombre y le dijo, perdóname, mira, me ha ido mal, no te puedo pagar, no he trabajado bien, pero yo te lo voy a pagar. No he podido pagarte eso, pero te lo voy a pagar, perdóname. Este estaba arrodillado de la misma manera que él, versículo 30. Mas él no quiso, no lo quiso perdonar. Y lo fue y lo echó en la cárcel. Ahora la palabra esta, y cuando tú no quieres perdonar, tú te expones al infierno. Tú te expones a ir al infierno. Eso es lo que nos exponemos nosotros cuando no perdonamos. Posiblemente tú tienes a alguien muy querido que te hizo algo, lo tienes que perdonar. A tu madre, la tienes que perdonar. A tu padre, lo tienes que perdonar. Los tienes que perdonar. Están en deuda contigo. Así como Dios te perdonó, así tú tienes que perdonar a otros. Para ir al cielo. Acuérdense que era para entrar al reino de los cielos, para entrar al cielo. Es importante perdonar para entrar al cielo, si no, no podrás entrar al cielo. Si tú no perdonas a tu marido, no podrás entrar al cielo. Si tú no perdonas a tu hijo, no podrás entrar al cielo. Si tú no perdonas a tu vecino, no podrás entrar al cielo. Si tú no perdonas a alguien que te trató mal, y te hirió, y te castigó, y te hizo pasar por los peores momentos en tu vida, no podrás entrar al cielo. Así es de simple. Note lo que dice. Mas él no quiso. ¿Cuántas personas no quieren perdonar hasta el día de hoy? Si no fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Ahí está la palabra. Viendo los hermanos, las actitudes de unos hermanos que no perdonan, se entristecen. Pero dice la Biblia, y fueron, refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamando a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Como yo tuve misericordia de ti. Entonces el Señor enojado la entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. ¿Oíste? Tienes que perdonar. Amén. Cada ofensa que se te haga a alguien, o familiares, hermanos, tienes que perdonar, porque te expones a ir al infierno mismo. Veamos lo que dice la Biblia. Mateo 5:22. Ahí Dios nos está hablando y nos está diciendo, pero yo digo que cualquier cristiano, cualquier persona cristiana que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esas palabras, que se enoje a su hermano y que le diga a su hermano, ese hermano no lo perdono, quedará expuesto al infierno de fuego. Luego Mateo 5:30.
perdón, vamos a irnos más abajo, por favor. Mateo 10:28, por favor. Ese ya lo leí. Mateo 10:28. Ahí Dios nos dice a nosotros que no le tengamos miedo a ninguna enfermedad. Que no le tengamos miedo a los asesinos. Que no le tengamos miedo a los secuestradores. Que no le tengamos miedo a ninguno que mate el cuerpo. ¿Quién es el que mate el cuerpo si no es una diabetes? ¿Qué es lo que mata el cuerpo si no es un cáncer agresivo? ¿Qué es lo que mata un cuerpo de una persona si no son los asesinos, los secuestradores, los ladrones? ¿No es cierto? Mateo 10:28. No temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que pueda destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A Dios tenle temor. A Él hazle caso. A Él te está diciendo, perdona al que has ofendido. Perdona a aquella persona que te ha ofendido. Mateo 23:15 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos. Esa palabra ay de vosotros es de dolor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser discípulos, proselitos. Vas por todas partes buscando discípulos. ¿Para qué quieres a los discípulos? Una vez hecho, les enseñas falsas enseñanzas y les haces 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Hay personas que se dedican a discipular a las personas. Les enseñan doctrinas erradas, doctrinas que no son bíblicas, que no están en la palabra de Dios. Y entonces los hacen 2 veces merecedores del infierno. ¿Está entendiendo esto, hermanos? Amén. En otra versión nueva dice, mal les va a ir, ay de vosotros. Se supone que ustedes deben enseñar al pueblo a obedecer a Dios, a ser buenos ciudadanos, pero ni ustedes mismos lo hacen. Mateo 23:29. Ay de vosotros otra vez. Esa palabra es de ay. Escribas y fariseos hipócritas. Esa palabra escribas y fariseos son personas que van de casa en casa enseñando la palabra de Dios, pero sus vidas están corrompidas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adoran los monumentos de los justos. En otra versión dice, ¿qué mal les va a ir, hipócritas? Construyen monumentos para recordar a los profetas muertos y ponen adornos en las tumbas de las personas buenas. Versículo 30. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. O sea, no hubiéramos matado a los profetas. Y el versículo 32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Son iguales que ellos, dice. Porque hay muchas personas que predican, pero son peor que el diablo. Personas que predican el evangelio y tienen muy mal testimonio. Tienen doble vida. Van y enseñan la palabra de Dios, pero mira cómo son sus vidas. No han cambiado, no han nacido de nuevo. También vosotros llenan la misma medida, dice. Son iguales. Ya vamos sobre el final, Mateo 23:33, hermanos. Jesús les habló de lo que yo les hablé al principio. El problema que hay hijos de Dios, hijos del diablo. En una familia nacen hijos de Dios y hijos del diablo. Por eso ustedes se recuerdan, en Isaías el profeta dijo que en aquel día, cuando el Señor nos lleve, nos borrará todas las cosas de la tierra. La primera tierra pasó, no existía más, aún los recuerdos serán borrados. Para que no recuerdes si alguno de tus hijos no quiso aceptar el evangelio, la palabra de Dios. No te recordarás de él, ni sabrás que existió. Porque ahí en ese lugar no habrá más llanto ni más dolor. Escucha lo que dice Mateo 23:33. Serpientes les llama a los que en aquel tiempo predicaban, a los fariseos. ¿Serpientes? Sí. Víboras. Víboras. Generación de víboras. La palabra generación tiene que ver con
con el gene, el semen del hombre, la generación de la familia, los hijos nacidos. No todos son hijos de Dios. Hay muchos hijos del diablo ya metidos, viviendo. Esa es una de las consecuencias que Dios tuvo que terminar el mundo al principio, en los tiempos de Noé. Por el pecado. Por el pecado y la maldad. Había puros hijos del diablo ya para ese tiempo y quedaron solamente 8. Tuvo Dios que terminarlos. También tuvo que terminar a Sodoma y Gomorra porque había puros hijos del diablo. Por fornicación. ¿Se da cuenta? Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparás de la condenación del infierno? Por tanto, aquí os envío profetas sabios y escribas de ellos. A unos matarás y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas, en vuestras iglesias, y os perseguiréis a la ciudad en ciudad. Hermanos, este es el último tiempo que hablaron los profetas. Hagamos pues lo que dice la Biblia, para si quieres entrar al cielo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué aprendimos hoy, esta mañana? Debes de perdonar a tu hermano que peque contra ti. Debes de perdonarlo. Ese es el mensaje de esta mañana. Cierra tus ojos. Oh, bendito Dios, Padre, gracias, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Cierra tus ojos. Y te digo una verdad que se encuentra en el libro de Juan 17. Y escucha lo que dice el Señor. Dice el Señor, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la voluntad de Dios, que conozcan la palabra de Dios, que conozcan la verdad. Esta verdad de perdonar a nuestros hermanos que te hicieron daño es muy importante, porque de aquí depende si irás al cielo o al infierno. Tú vas a decidir perdonar a aquel que te ha hecho tanto daño hoy. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos, y si tú te recuerdas de alguien que tú has ofendido, que no lo puedes perdonar, puede ser alguien de la familia muy cercano que te hizo mucho daño. Puede ser papá, o puede ser mamá, un hermano, una hermana, un tío, un primo, una prima, qué sé yo. Es el tiempo de decirle a Dios, yo perdono a mi hermano. Por alguna ocasión tú tienes la oportunidad de estar con él, dile que tú lo perdonas por lo que él te hizo, con todo tu corazón. Esa es la voluntad de Dios.